Señal directa. Mire, vamos a una de nuestras charlas aquí en Foro. Consideramos que es un tema de sumo interés, ojalá así lo sea para usted. Vamos a platicar con Erika Córdoba Catalán, ella es consultora en género y derechos humanos. Lo estamos enmarcando al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero si usted tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, bueno, pues este es el momento de hacerlo llegar. Bienvenida. Muchas gracias, tardes. Josefina, Cecilia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues, ¿qué avances hay en estos momentos o qué retrocesos o estamos en un estancamiento pues en todo este tema que tenga que ver con las mujeres, pero en concreto en el Poder Judicial? En el acceso a la justicia de las mujeres, sí. Yo creo que en México en general vamos muy lentos. Vamos muy lentas todavía en el acceso a la justicia con perspectiva de género, porque es uno de los rubros que aún cuesta muchísimo trabajo que entendamos y que bajemos de la parte teórica a la parte práctica, ¿no? O sea, hay abogadas, abogados litigantes, juzgadoras y juzgadoras que a veces lo que hacen en una resolución es identificar, según ellos, según ellas, esta perspectiva de género diciendo: en este caso en concreto no había asimetrías de poder, 2 renglones, y por lo tanto el presente asunto se juzgó con perspectiva de género. Cuando porque lo que ellos o ellas esperan es identificar o ver a veces incluso los estereotipos de género no los logran identificar, no logran entender qué son los estereotipos de género, y entonces a veces piensan casi que en las partes en concreto le digan: este caso se tiene que juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y no hay que decirlo, o sea, se puede, digamos, desmenuzar o obtener de la pura información. Si, por ejemplo, por citarles un ejemplo de los casos que he llevado, si cuando un hombre solicita que la madre de su hijo sea separada del hogar preventivamente previo al juicio de divorcio, que se dé esa separación, que es un procedimiento que existe en nuestro código previo al divorcio, ¿no? Y entonces le dice al juzgador o a quien juzga, le dice: fíjate que tenemos un hijo de 4 años y tenemos otro hijo pequeño de 1 año y medio. Y te pido que procedas a separarla del hogar porque ella es muy violenta. Y entonces le narra, porque fíjate además que ella, y este es un caso real además, que incluso conllevó que a ella la detuvieran y la llevaran privada de la libertad a Puerto Vallarta, porque la demanda de él sí procedió, pero la de ella, que previo había iniciado por violencia familiar como en 4 ocasiones, nunca procedió. Entonces resulta que él narra en su propia demanda y le dice al juez familiar: te digo que te pido que te solicito que la separes porque es violenta. Y además fíjate que es bipolar. Cuando yo llego del trabajo y le pregunto si ya está la comida hecha o qué hizo de comer, de repente y de la nada se molesta y me grita. ¿Lo ves? Es bipolar. Es decir... Y el juez dice: sí, es bipolar. No, y va y la separa. Entonces, cuando promovimos el incidente correspondiente, pues era como mostrarle así, de forma muy desmenuzada: a ver, fíjese usted que aquí aplica, primero que nada, usted tiene el deber de juzgar con perspectiva de género, que implica identificar relaciones asimétricas de poder, que no necesariamente a veces son temas económicos, puede ser un ejercicio incluso cultural, es decir, la mujer obedece porque desde que nos casamos nos dijeron que hasta que la muerte nos separe, entonces lo que él diga está bien. Y a veces no somos capaces de identificar esa violencia simbólica que muchas veces se da, psicológica, que es, dicen, la primera en aparecer, pero la última en que la identificamos, ¿no? Y violencia económica, violencia patrimonial, difícilmente se identifican esas violencias, ¿no? Y entonces van y separan a la mujer cuando indiscutiblemente el método para juzgar con perspectiva de género, que ya la Corte la implementó aquí en México a partir de estos estándares internacionales que sirven de base para el Estado mexicano, para que tengamos esta obligatoriedad, es esta jurisprudencia 2216 del año 2016, que lo que nos dice es cómo aplicar un método para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno de ellos es identificar si en el caso concreto existen personas que históricamente han sido desaventajadas
en la historia de la humanidad respecto al acceso a la justicia. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, las mujeres es un grupo que históricamente ha sido discriminado. Las mujeres, pues ustedes recordarán, hasta hace poco en todos los rubros han sido dejadas en segundo lugar. En México es la primera vez que tenemos una presidenta, pero no había sido posible. Y todavía nos cuesta entender que tenemos los mismos derechos frente a los hombres, ¿no? Entonces, ese es uno. Y otros serían la niñez o los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como es la niñez. Y en este caso, por ejemplo, había dos rubros o dos categorías sospechosas. Había una mujer que él, por un lado, nos estaba diciendo, fíjese que cuando yo llego, ella está haciendo la comida y yo le pregunto, porque vengo del trabajo, que cómo está, que cómo le fue, que me va a dar de comer, y de repente me contesta gritando, ¿me ve? Es bipolar. Entonces, ya de entrada le estamos diciendo al juzgador qué es lo primero que hay que identificar, que aquí hay roles muy establecidos. Él es el proveedor y ella es la que se dedica a las labores del hogar, ¿no? De entrada. Pero además, como ya hay niñez incorporada, entonces tú tienes que aplicar estos estándares del interés superior de la niñez, y entonces vas y procedes a una separación de persona cuando indudablemente nadie preguntó ni cuestionó que la edad en la que estaba ese pequeño, ese niño de 1 año y medio, es posiblemente en edad de amamantamiento, que era el caso concreto, y pese a eso separaron a la madre del hijo, ¿no? Entonces, el caso conllevó a que ella previamente había denunciado en varias ocasiones, como en 4 ocasiones, la violencia familiar, violencia que las carpetas nunca se integraron, pero él en cambio denuncia posteriormente la sustracción. Ahí sí se configura aparentemente, la detienen y la llevan a una audiencia de vinculación para intentar vincularla a ella. Afortunadamente, en este caso concreto, el juzgador, si bien es cierto, nunca mencionó en el procedimiento como tal o en la audiencia como tal, voy a juzgar y estoy juzgando con perspectiva de género porque aplicando el método de la corte, estos y estos y estos elementos identifico. No lo dijo así, pero él, cuando ella declaró, como lo que le pedía a ella es declara, este es el momento toral, aquí tienes que contar toda la historia de tu vida desde el momento en que le conociste. Entonces, obviamente, ella contó todo lo que sucedía y el juez incluso identificó que había sido sujeta hasta de violación, ¿no? Y entonces, por supuesto, no la vinculó, pero fue porque verdaderamente casos así como que muy pormenorizados, podemos ver que hay juzgadores y juzgadoras que no logran todavía a fondo entrarle al tema de la perspectiva de género porque no logran bajar la teoría a la práctica, a los casos concretos, pero cuando menos podríamos decir que ya tenemos un peldañito o un escaloncito donde ya cuando menos el hecho de que nos mencionen perspectiva de género, ya sabemos que entonces es un derecho entonces a que yo sea juzgada con perspectiva de género. Y si bien es cierto, todavía en México el acceso a la justicia no es un acceso pleno para las mujeres en igual de condiciones que para los hombres, lo cierto es que cuando menos ya se empieza a mirar hacia allá, ya se empieza a saber y a conocer que ese es un deber y que hay que estarlo atendiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí vamos. Licenciada Erika Córdoba, usted acaba de comentar algo. Efectivamente, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En México, a los juzgadores se les brinda una capacitación o ellos deben de tomar una capacitación para poder juzgar con esta perspectiva de género. Fíjate que no hay una obligación como tal y eso es lo que falta. Falta implementar en las políticas públicas esta obligatoriedad. Comentábamos al inicio que en España, por ejemplo, en la ley que rige para quienes van a ser juzgadoras y juzgadores, necesariamente tendrán que tener ciertas horas comprobadas para que ellos puedan ser juzgadores o juzgadoras, si no, no pueden acceder, porque no puedes tú juzgar. Hoy por hoy ninguna de las materias del Estado mexicano se pueden juzgar sin perspectiva de género, entendida esta como una metodología que sirve no solamente para identificar situaciones asimétricas de poder, sino ejercicio también de poder, que además va a poder permitirnos identificar no solo las asimetrías, decíamos, no solo el ejercicio de poder, sino también, por ejemplo, los
estereotipos de género que están plagados desde que narran la demanda. Vengo a solicitar la guardia y custodia porque fíjese usted que ella tiene una vida muy airada, sale por las noches y entonces yo quiero para mi hija algo. Entonces, pues perdón, desde ahí el juzgador tendría que decir, a ver, número uno, identifico estos estereotipos de género. Desde el primer acuerdo, yo cuando he tenido la oportunidad de capacitar al Poder Judicial aquí en el estado de Jalisco, en Michoacán, en Sonora, en Guerrero, en muchos estados que he tenido la oportunidad, yo lo que les digo es, a ver, no esperen ustedes a resolver, o sea, hasta el final, cuando ya van a hacer la resolución o la sentencia, para resolver con perspectiva de género. La perspectiva de género tiene que estar vigente desde el primer momento, porque desde el primer momento, si soy capaz de identificarla, por ejemplo, el otro día nos decía una chica, en la audiencia, todo el tiempo la defensa, un caso de violación, todo el tiempo la defensa se refería a mí, la presunta víctima. No, señor, la presunta víctima no, la ley de víctimas le otorga esa calidad desde el momento en que ella denuncia. Que a él sí o sea, a la persona señalada, a la persona imputada, sí tiene la posibilidad de presunción, claro, ajá, porque no sabemos si es o no culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Pero en el caso de las víctimas, cuando en México empezó a gestionarse estos conceptos de creer en la víctima, es justamente entiendo y comprendo la situación para que a partir de ahí aplique las leyes que tengo que aplicar. En este caso, la Ley General de Víctimas ya les otorga esa calidad de víctimas desde el momento mismo en que denuncian. De hecho, en el momento que denuncian, a partir de que denuncian, la primera autoridad que conozca del asunto está obligada, según la Ley General de Víctimas, a subir a esas víctimas a una plataforma. Entonces, por lo tanto, ya tienen la calidad. Entonces, la chica, yo me quedé con esta parte de que a mí me encanta ver las sentencias de la Corte Interamericana cuando ha sentenciado a México y a otros países, claro, por violaciones graves a derechos humanos. Y una de las cosas que les preguntan las y los juzgadores es, esta ya la hemos escuchado, escuchamos muy bien lo que usted señaló, lamentamos mucho lo que le sucede, pero me gustaría preguntarle algo en concreto, en particular. ¿Qué cree que puede hacer esta corte por usted? ¿Sabes? Escuchar a las víctimas es trascendental. Así es. Oiga, pues le han tocado cartitas facilitas, ¿verdad? Lo digo entre comillas, al estar dando ahí clases de orientación al Poder Judicial de Jalisco, Michoacán y Guerrero, nada más con eso. Oiga, maestra, yo siempre digo que para el 8M son las luchas de las mujeres, no la lucha, porque cada quien tiene su lucha, ¿no? En este tema que nos ocupa, hay académicas feministas en el 8M haciendo esta exigencia de lo que nos viene planteando aquí, el acceso a la justicia. Sí, sí, por supuesto. De hecho, conozco yo a muchas académicas, a muchas profesoras, a muchas activistas, colectivos y mujeres víctimas que salen a marchar con esta clara consigna de lo que quieren es justicia. O sea, en México lo que quieren las mujeres es justicia. Lo que quieren las mujeres madres de víctimas desaparecidos, lo que dicen es yo quiero, o sea, ya no quiero que me digan quién, quiero que se haga justicia, que cuando menos encuentren a mi hijo me digan dónde está mi hija, ¿no? Entonces, en el caso de feminicidios, no hablemos ya de la violencia familiar, que parece de lo más común, pero es los números más grandes que seguimos teniendo. Entonces, pues la ENDIREC no miente, ¿no? La ENDIREC es la que nos muestra cómo están las cifras en el Estado mexicano, cómo están en México en general y los lugares que venimos ocupando. Entonces, sí, es una preocupación y es, digamos, todavía la firmeza de que pues en el 8M con mayor razón es un día memorable para conmemorar, valga la redundancia, esta lucha histórica de las mujeres. No hay otra manera, las mujeres no se crean, en una ocasión escuché a una legisladora decir, no se crean que cuando llegamos aquí al Poder Legislativo nos dijeron, son ustedes las mujeres las que llegaron porque la Corte así lo determinó, muy bien, pásenle, les estábamos esperando. No, no es cierto. Tuvo que haber una lucha, ¿no? Entonces, esta lucha histórica para que las mujeres que hoy podamos estar sentadas aquí, se debe
a otras. Y no ha sido pacífica, o Sí, sea, claro. porque también ese es otro gran mito. Tenemos en México esta gran convención, México la tiene firmada, es la Convención de los Derechos Civiles y Políticos. Esta establece dentro de los derechos que las mujeres tienen derecho a manifestarse. Ajá. Y que dentro de la manifestación, considerada como una manifestación pacífica, el Estado la tiene que garantizar y proteger. Y los únicos limitantes es el daño grave a terceros, o sea, tú no puedes hacer daños a terceros y no puedes hacer, violaciones a derechos humanos. Fuera de eso, hemos escuchado siempre que rayaron, sí, pues sí, pero y no nos ha indignado lo que históricamente han vivido las mujeres porque han tenido que llegar a esa necesidad, por alguna razón será. Entonces, a lo mejor está el tema de fondo es en replantearnos si estamos haciendo bien esta política pública integral en favor de los derechos humanos de las mujeres y para que se respete y se garantice el acceso a la justicia de las mujeres mexicanas. Bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos quedaron más preguntitas o preguntotas, pero bueno, pues el tiempo es muy cruel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, licenciada. Buen día. Buenos días. Vamos a una breve